Hola, aquí Alexis Jardines de nuevo, Sentido Común con Alexis Jardines. Así se ha llamado mi canal y lo sigo llamando así, ¿verdad? Aunque tiene mi nombre nada más, pero es así, Sentido Común con Alexis Jardines. Fíjense, lo prometido es deuda. Le había dicho en el vídeo anterior que iba a hablarle del nacionalismo, algo así, ¿no? O sea, que le le hablé de un nacionalismo bueno, positivo, y le dije, bueno, después le hago un vídeo para que se entienda mejor. Porque hablamos de nacionalismo cuando hablamos del fenómeno, por ejemplo, del movimiento MAGA, pero no es nacionalismo, ¿entiendes? Por eso yo siempre digo, cuando se puede, digo, bueno, nacionalismo en sentido positivo. Cuando hay tiempo se aclaran las cosas. Yo tengo uno de mis primeros vídeos en el canal que son acerca del fascismo. Hay 2 vídeos sobre el fascismo. En realidad hay 3, porque uno de ellos lo titulé ¿Puede la democracia tolerar el socialismo? Bueno, esos y los otros son sobre el fascismo, ¿no? Esos 3 vídeos, pues en realidad pues van también del tema del nacionalismo, ¿no? Ahí lo explico extensamente. Vamos a ver aquí qué pasa con la pregunta. ¿Es Donald Trump nacionalista? ¿Un nacionalista? Vamos a ver qué respuesta le damos a esto, ¿no? Lo primero que hay que entender cuando se habla del tema del nacionalismo es irnos al antiguo régimen. O sea, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Cómo estaba la situación geopolítica del mundo antes que llegara la burguesía, antes que la burguesía pues tomara las riendas, ¿no?, de los destinos humanos? Y entonces lo que nos encontramos es lo que los franceses llamaron antiguo régimen, un sistema de gobierno monárquico, cuasi medieval, cuasi feudal, ¿verdad?, que cae definitivamente con la Revolución Francesa de 1789. Eso es lo que tenemos. Dentro de ese contexto, pues la burguesía va a desempeñar un papel positivo. Un papel, si quieren, esta palabrita a mí no me gusta, pero es la que se usa, un papel revolucionario, ¿no? Sin vincularlo. Los revolucionarios es bueno cuando no se vincula con la izquierda. Para que me entiendan. Discúlpenme la gente de la izquierda. Escúchenme primero. Pero es así, porque revolucionario no es un término que sea consustancialmente malo. Bueno, pues las revoluciones son buenas, pero depende del tipo de revolución que sea. Cuando se mezcla con la izquierda, ¿entiendes? Si una revolución de tipo político, ya la izquierda tiene muchos fallos y eso tienen que entenderlo así. Entonces, si es una revolución científica, buena, pero cuando vamos al terreno político ya la cosa se pone oscura. ¿Y por qué? Bueno, lo que les puedo decir es que esta revolución burguesa fue algo positivo. Fue algo positivo porque imagínense ustedes la situación anterior, ¿cuál es? Una situación cuasi feudal, ¿no? Entonces, monárquica. Obviamente que el Estado burgués en comparación con un Estado monárquico del antiguo régimen es un paso positivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la gente no estando de acuerdo con la propuesta del Estado burgués, siempre hay gente para todo, pues se fueron por la vía de desarrollar otro tipo de Estado. Recuerden que no existen todavía el concepto de naciones, de eso se trata, de Estado Nacional Territorial. Y por lo tanto, la gente quiere, digamos, que organizar estos estados, estas naciones, estos estados-naciones, y viene una propuesta burguesa, enseguida salen los otros nacionalistas, ¿verdad? Todas eran revoluciones nacionalistas, ¿verdad? Las burguesas, tanto las burguesas como, porque estamos hablando del surgimiento del Estado Nacional Territorial dentro de un contexto del antiguo régimen, ¿verdad?, monárquico. Entonces, ¿la otra propuesta cuál es? La socialista. La burguesa por un lado, la socialista por el otro. ¿Qué nos trajo la socialista? Bueno, nos trajo lo que hoy conocemos como socialismo de Estado. Son estados nacionales, obviamente, y en el fragor de crear las naciones, ¿no? Y entonces, bueno, ese movimiento estaba bueno en el sentido de que estamos luchando o se está tratando de imponer un nuevo sistema, ¿no? Mucho mejor en todos los órdenes que el sistema monárquico, pero lamentablemente siempre es una de cal y una de arena. Vino la mala, ¿no?, la parte mala. Y aquí aparecen los modelos de socialismo de Estado. Son estados nacionalistas, son proyectos nacionalistas, de Estado-nación, ¿verdad? ¿Cuáles son estos proyectos? Bueno, dentro del socialismo, estos socialismos de Estado, pues son el fascismo, el nazismo y el comunismo.
esos tres. Fíjense que eso lo quieren vincular con la derecha, pero no es así. Son modelos de socialismo de Estado, ¿verdad? Y entonces es falso atribuirse a la derecha. El Estado burgués liberal, eso era una cosa positiva. Eso era un movimiento de derecha. Ahora, los socialismos de Estado que van, fíjense, primero está el antiguo régimen, de él sale los estados burgueses, o sea, la propuesta de Estado burgués, y de esa misma propuesta, la insatisfacción con esos estados burgueses, salen los socialismos de Estado. Ya eso era mal, eso es negativo ya. Y oigan cuáles son: fascismo, nazismo y comunismo. No se puede decir que sean movimientos de derecha. Movimiento de derecha del Estado liberal burgués, ese es el de derecha. Estos no, estos son de izquierda. Son socialismos, proyectos de socialismo, no otra cosa. Entonces, fíjense, en uno de esos vídeos que yo hice al principio, recuerdo, hablando del tema del fascismo y eso, yo digo, y lo cito, ¿verdad? Lo voy a citar. El nacionalismo es un fenómeno históricamente superado y no debe confundirse con el antiglobalismo de hoy. Ya no hay contexto histórico ni cultural para ser nacionalista. Hoy este movimiento es una suerte de atavismo, agrego yo, no lo digo en el vídeo, un residuo, lo agrego ahora, una especie de residuo, ¿verdad? Un residuo geopolítico, un fenómeno tardío que solo inspira a grupos étnicos, religiosos, nazis, grupos nazis, grupos fascistas, son grupos, ¿verdad? A grupos de toda la haya, ¿verdad? Ahora, ser patriota, por otra parte, es estar en contra de un orden global, de un gobierno global, en contra de la proyección internacional o expansión inherente a los socialismos de Estado, que ya la tenían, sea el fascismo, el nazismo, el comunismo, siendo movimientos nacionalistas los tres, versiones diferentes de socialismo. Por eso el comunismo y los nazis, los comunistas y los fascistas estaban fajados entre ellos. Particularmente los nazis y los fascistas contra los comunistas, porque eran versiones que se querían imponer del socialismo. A ver, cada cual defendía la suya, ¿verdad? Todo dentro del espectro de la izquierda. Entonces le decía que estos movimientos, siendo nacionalistas, la característica que tenían los socialistas, los proyectos socialistas de Estado-nación, de Estado nacional territorial, pues era su proyección internacional. Parece una locura, ¿verdad? Son nacionalistas, pero que todos tenían el germen de la expansión. Todos, vayan a cada uno de ellos, vayan al de Hitler, al nazismo, vayan al de Mussolini, al fascismo y al comunismo, de Stalin y Lenin y eso. Todos eran, el que más carácter internacional tenía era el comunismo. Y obviamente chocaba con los otros modelos, porque se les metía dentro de ellos, pero independientemente de eso, también el fascismo y el nazismo, todos tenían dentro de sí, llevaban ese impulso a la expansión, querían llevarlo fuera, más allá de las fronteras nacionales. Esa era la característica propia de los proyectos socialistas, no de los burgueses, los socialistas. Entonces, en cierto modo, todos los nacionalismos de Estado fueron globalistas, si lo vamos a ver como compararlo con la situación de hoy. El globalismo es su heredero legítimo. En estas condiciones no hay mejor opción que ser patriota. Y es aquí donde aparece la figura de Donald Trump. Patriota. Así que la pregunta, ¿es Donald Trump un nacionalista? Ya viene perdiendo el sentido de una respuesta positiva. Es otra cosa. Entonces, simplificando al máximo el camino, digamos, del nacionalismo, tenemos primero los socialismos de Estado. Si quitamos el Estado liberal burgués, ¿verdad? Después del antiguo régimen. ¿No? La respuesta que se le dio insatisfactoria a eso, que fueron los socialismos de Estado. Luego viene la situación que hoy se conserva todavía, los grupos separatistas, las facciones y grupos étnicos, religiosos, de carácter violento y hasta terrorista. Y también vienen los que aún no tienen identidad y luchan por constituir un Estado-nación. Esto es tardío, señores, ya eso pasó en Occidente, pero todavía quedan esos atavismos, ¿no? Ejemplo del grupo primero, catalanes y vascos, por ejemplo. Ejemplo del segundo grupo, ISIS, Hamas, el Estado Islámico, esta gente. Ejemplo del grupo 3, allá va, sorpresa para ustedes, palestinos pueden ser un ejemplo. ¿Pero quiénes son los otros? Los ucranianos. Por eso es el vínculo de Ucrania con el nazismo. Porque es ese impulso de una cosa que nunca fue un país
Ellos nunca fueron país, nunca fueron un Estado-nación, y entonces lo quieren ser ahora. Están en ese proceso de constitución, de autoconstituirse como Estado-nación. Y estos procesos son violentos en los socialismos de Estado. En todos fueron violentos y lo siguen siendo ahora. Es un proyecto que ya ha fracasado, que es una cosa que por esa vía no se puede hacer, por esa vía violenta, ni mucho menos, y que mucho, Ucrania, por ejemplo, no los palestinos, Ucrania han tenido la suerte, que la misma Rusia o la Unión Soviética, pues como que le dio la libertad para que fueran un país, una nación con su bandera y su cosa y su himno y todas sus historias. Entonces, ahora están delante de esa situación, de esa disyuntiva, y resulta que no les sale muy fácil, porque eso siempre se logró en guerra, en estados de guerra, ¿verdad? Y la situación que tienen, imagínense ustedes que tendrían que conciliar a gente de diferentes tipos. Ahí hay de todo, ahí hay húngaro, hay polaco, hay de todo metido ahí adentro, en lo que hoy se conoce como Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que Trump no encaja en ninguno de estos contextos. Decirle a Trump nacionalista, aunque se lo diga él mismo, si fuera el caso, es un disparate, ¿verdad? Y es no solo ilusorio esto de ver a Trump con esos ojos, ¿no? Sino indignante y ridículo. Porque fíjense ustedes, es ridículo que quienes están justo en la parte de la izquierda, en la parte donde está, en ese saco donde están la izquierda, donde están los socialistas, donde están los nazis, entiéndase más particularmente los fascistas, los comunistas, en esa parte del espectro político, que es la parte de la izquierda, tilden de fascista y de nacionalista a Donald Trump. Es completamente ridículo. Pero bueno, hasta ahora lo que a mí me ha enseñado la democracia estadounidense aquí es que, por ejemplo, los grandes demócratas tienen algo que yo vi en Cuba ya, que ellos te atacan con las deficiencias que ellos mismos tienen, o sea, con sus propias características. Si ellos son verde, carmelita y rojo, ellos te van a acusar a ti de verde, carmelita y rojo, cuando en realidad son ellos los verdes, los carmelitas y los rojos. Entonces, esto yo lo conozco ya, ¿verdad? Están atacando a Trump cuando realmente los fascistas están en las antípodas de Donald Trump, ¿verdad? Y se le dice fascista a Trump sin ningún tipo de base, es una cosa totalmente ridícula, porque fascismo es algo que pertenece al espectro socialista, ¿verdad? Si no lean a... ¿Quién fue? El fascismo no son los nazis, porque la gente, todo el que le dice a Trump fascista, porque no sabe ni qué carajo es el fascismo. No, los nazis no son fascistas, los fascistas son la gente de Mussolini, ¿verdad? Eso es el fascismo, es el fenómeno de Mussolini, es el proyecto de Mussolini de socialismo de Estado, ¿verdad? El de Hitler, eso sí es nazismo. Y por cierto, la palabra nazi quiere decir nacionalsocialismo, ¿okay? Es la abreviatura de nacionalsocialismo, fíjense, nacionalismo y socialismo, un título. Eso es lo que quiere decir nazi, del alemán nacionalsocialismo. Las dos primeras letras de nacional, y esa Z ahí viene de, nacionalsocialismo, es la abreviatura, ¿no? O sea, es al revés. La CI es de nacional y socialismo. ¡Oh, qué enredo! Bueno, ustedes me entienden. Se los escribo aquí. Nazi. Mírenlo ahí. Nacional socialismo. Del alemán. Eso es lo que quiere decir nazi. Entonces, pues le decía que bueno, que es ridículo tratar de acusar a Trump de lo que tú mismo eres, ¿verdad? Que es el modus operandi de la izquierda. Entonces, el patriotismo, movimiento de derecha, en los días que corren, es lo opuesto de los ya fenecidos socialismos de Estado. Pero su dimensión, su importancia y su significado se hacen claros cuando en el escenario actual, marcado por la proliferación del socialismo blando, por lo que entiendo, ese socialismo de medios, socialismo de dinero, de mucho dinero, socialismo de minorías, todo falso, minoría falsa inventada, dinero falso y medios falsos, urnas falsas también, ese socialismo de urnas, bueno, en fin.
En ese escenario marcado por la proliferación del socialismo blando, se le opone al globalismo. O sea, ¿el qué es el patriotismo? Lo opuesto justamente al globalismo. Eso es patriotismo. Ser patriota hoy es ser antiglobalista. Y es eso, y no nacionalista, lo que es Donald J. Trump. Ahí se los dejo. Nos vemos en una próxima aventura.